Entonces, no es que nadie te puede decir, no, es que fue solamente un dulce y por tanto, no, hay posibilidad de dejarlo preso y hay posibilidad de dejarlo en libertad. O sea, eso depende de muchas cuestiones que hay previamente. Bueno, está mucho tiempo. Yo lo agarro, doctor. Gracias. Regálame, por favor, su nombre y cargo. José Daniel Hidalgo Murillo. Soy de Costa Rica, pero estoy en México desde hace 15 años estudiando el sistema acusatorio para México desde la plataforma de los distintos países latinoamericanos y en concreto desde Costa Rica. Doctor, usted debe conocer ya sistemas muy avanzados orales, sobre todo Costa Rica, Estados Unidos, ya son sistemas mucho más avanzados que el nuestro en tiempo. En México se habla mucho de que el sistema es garantista en exceso y que lo único que está haciendo es una especie de reciclado de delincuentes. ¿Cómo ve el sistema en México? ¿En qué etapa está? A ver, México es un país que ha producido un proceso nuevo, pero tiene algunas copias de otros países como Chile, Costa Rica, y entonces muchas veces el sistema fracasa o falla porque quizá la copia no fue tan buena, o la persona que estaba copiando no sabía por qué copiaba, o no pudo dar una respuesta. Muchas de las respuestas jurisprudenciales mexicanas demuestran clarísimamente, por ejemplo, que algunos magistrados de circuito y los mismos ministros no conocen tampoco el sistema procesal y por tanto es muy posible que produzcamos un montón de errores. No podemos negar, yo no puedo negar que los jueces de México, tanto los jueces de control como los jueces integrantes de tribunales han cometido muchos errores a la hora de interpretar la norma. Y al interpretar la norma mal han producido un montón de impunidad. De hecho, casi toda mi estructura a la hora de analizar el proceso es impedir que los jueces produzcan impunidad al cometer los errores en la interpretación de las normas procesales. Eso por un lado. El proceso acusatorio es un proceso que permite que una persona esté presa o que esté en libertad, pero para eso se obedece a un montón de criterios argumentativos muy importantes. Es decir, no es posible decir que el proceso acusatorio es un proceso alcahueta, que deja a las gentes libres. No, es un proceso que permitiría que un chico o una chica estuviera presa por un delito menor o por un delito mayor. Todo eso depende de un montón de circunstancias que hay que valorar. ¿Qué es lo que pasa? Que si no sabemos valorar esas circunstancias, ¿no? Peligro de fuga, peligro de obstaculización, peligro de continuación de la acción delictiva, como lo establece el código, posiblemente lo más fácil sea hacer lo que hacemos muchas veces los jueces que no tenemos criterio, y es que aplicamos un machote para todo, ¿no? O dejamos a todo el mundo detenido o dejamos a todo el mundo en libertad, y esto es quizás lo que nos está pasando en México. El proceso mexicano es un proceso bastante valioso si lo vemos desde la construcción política. Es un proceso muy poco valioso si lo vemos en comparación con otros códigos como Chile, Colombia, a veces la misma Costa Rica. Cada país tiene su propio sistema y tiene su propio modelo. Y lo importante es que México sepa hacer lo suyo. Y no lo suyo por formato ni por machote, sino lo suyo tratando de entender perfectamente cuál es la razón del proceso y cuál es la eficacia del proceso. Eso me parece que es muy importante. ¿Qué significa eso? Podemos nosotros hacer eficacia el modelo. Yo creo que México hoy nos está enseñando que el modelo procesal acusatorio es muy eficaz. Pero tenemos que conciliar otros derechos. Pensemos nosotros los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el mismo amparo y lógicamente el proceso represivo en materia penal. Algunos, por ejemplo, hablan de que el proceso es una puerta giratoria, es decir, que los policías detienen a los imputados y que los jueces los ponen en libertad. Eso puede ser y puede no ser. El proceso es una puerta giratoria cuando no hay una razón para que una persona esté presa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que me parece importante. México ha traído muchos años de dejar preso a las personas que cometen delitos en un vehículo. Es decir, un homicida culposo que mata con su vehículo. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué una persona que mata con el vehículo tiene que estar presa? Si nos puede pasar a cualquiera de nosotros que un chico o una chica se nos introduzca y la matemos. ¿Por qué tiene que estar preso? ¿Qué respuesta da la cárcel a ese tipo de delitos? Y entonces el proceso acusatorio dice, no, la respuesta no es la cárcel, la respuesta es la reparación del daño.
Y entonces ahí es donde tenemos que conciliar cuando la cárcel es el lugar en el que se resuelven los conflictos y cuando la negociación, la reparación del daño es la forma de resolver los conflictos. En esto el sistema acusatorio es un sistema muy amable, que resuelve los conflictos de los ofendidos, que resuelve los conflictos de las víctimas, que resuelve los conflictos de las personas y que entiende perfectamente que la cárcel no es, nunca ha sido el modo de resolver un conflicto. Lógicamente, la mayoría de los países, y México también, tiene que entender que a veces con ciertas personas, con ciertos imputados, con ciertos casos, con ciertos delitos, vamos a tener que necesitar la cárcel. ¿Por qué? Porque no podemos controlar a ciertas personas que están socialmente descontroladas. Pero es una respuesta distinta y es una respuesta que se requiere en el sistema, y el sistema lo que hace es producir una autoridad de medidas cautelares para que haga un estudio de las personas detenidas, de modo que podamos tener los jueces una respuesta respecto a cada una de las personas detenidas en cada uno de los tipos y de los delitos. El sistema en México enfrenta uno de los grandes, o el gran problema que existe en el país, que se llama corrupción. De hecho, el cambiar de modelo, uno de los argumentos más sólidos era porque era corrupto en exceso el sistema anterior. ¿Qué tanto vislumbra que sea cierto eso? Si yo soy un corrupto en el sistema anterior, soy un corrupto en el sistema nuevo. Es más, el sistema nuevo es un sistema que me facilita la corrupción. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el meollo del nuevo sistema? En la negociación. Si yo entiendo la negociación procesal, es muy lógico que entonces voy a lograr unos grandes frutos en la negociación. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí detener a 100 chiquillos que venden marihuana cuando todavía está libre el dueño de la marihuana, el dueño de la cocaína, el dueño de las armas, el dueño de los robos de celulares? Entonces, el modelo acusatorio es un modelo que me permite negociar con unos para detener a los más grandes. O sea, es un modelo eficaz. Pero nosotros nos conformamos con detener a los pequeños y dejamos en libertad a los grandes, aunque sabemos quiénes son los grandes. ¿Por qué? Porque ahí la negociación, en vez de hacerse una negociación procesal, se convierte en una negociación económica, y ese es el gran tema que hay. México venía soportando una corrupción muy fuerte a nivel del Ministerio Público y a nivel de ciertos jueces, no todos. ¿Qué pasa? Si esos mismos jueces, si ese mismo Ministerio Público asume el nuevo sistema, seguirán tan corruptos como lo está haciendo en el nuevo sistema, porque el nuevo sistema les favorece esa corrupción. Esto es muy importante. Pero entonces no es un problema de sistema, es un problema de personas. Y es muy importante ponerle el dedo a la persona y no al sistema. Sería una pena que el proceso acusatorio mexicano, que además ya está dando unos frutos muy valiosos en muchos estados del país, no lo diera, por ejemplo, en Tijuana, o no lo diera en Baja California, no por el sistema, sino por las personas que están actuando en el ejercicio de ese proceso penal. Gracias.